La sombra de un hombre. Después de la explosión atómica, Hiroshima 1945, en la foto, una silueta oscura sobre unos escalones de piedra, donde la superficie alrededor quedó blanqueada por el destello y el calor. Es literalmente la huella de un solo instante. No una metáfora, sino un rastro físico de la catástrofe. El desastre del Hindenburg, Lakehurst 1937. En la foto, el dirigible envuelto en llamas en el momento del accidente. En este encuadre se derrumba la fe en el milagro tecnológico de la época. Los dirigibles eran vistos como el futuro de los viajes transatlánticos y un solo fracaso público prácticamente puso fin a toda una era. Buitre y la niña, Sudán del Sur, 1993. En la foto, una niña extremadamente desnutrida, tendida en el suelo, con un buitre cerca. La imagen se convirtió en un símbolo mundial del hambre y de un profundo dilema moral. Las hadas de Cottingley, 1917. En la foto, una niña con hadas. Una imagen que muchos aceptaron como prueba de lo sobrenatural. Muestra claramente cómo incluso el público general y figuras reconocidas podían creer en una fotografía. Más tarde, sus creadores admitieron que era un engaño. Trabajo infantil. Los Breaker Boys, Louis Hine, Pensilvania, 1911. En la foto, niños trabajando en operaciones de carbón. Lo perturbador es que no se trata de la Edad Media, sino del siglo pasado. Los niños trabajaban junto a los adultos. Fotografías como esta jugaron un papel clave para impulsar reformas sociales. La primera radiografía médica de una mano, Röntgen, 1895. En la foto, la primera imagen de rayos X de una mano humana, donde se ven los huesos y el anillo de bodas de la esposa de Röntgen. Marcó el inicio de una nueva era en la medicina. Boulevard du Temple, una de las primeras fotografías de una persona, Daguerre, 1838. En la foto, la calle parece vacía, pero al ampliarla se puede ver a un hombre y a un limpiabotas. El tiempo de exposición fue largo, de unos 5 minutos. Como resultado, las primeras personas en una fotografía quedaron registradas por casualidad. La calle estaba llena de gente, pero la cámara borró el movimiento y dejó solo a quienes permanecieron quietos el tiempo suficiente durante la larga exposición. La Dama Marrón de Rainham Hall, 1936. En la foto, una figura semitransparente en una escalera, publicada en la revista Country Life. Es una de las fotografías de fantasmas más famosas y sigue siendo polémica hasta hoy. A menudo se explica por doble exposición o artefactos fotográficos, pero esa ambigüedad es precisamente lo que la hace tan fascinante. El último tilacino, el tigre de Tasmania en cautiverio, 1933. En la foto, uno de los últimos tilacinos documentados con vida. El encuadre captura el fin de una especie, la sensación de presenciar una extinción que ya no puede revertirse. El Gran Smog de Londres, 1952. En la foto, calles donde la visibilidad es casi nula y el tráfico apenas avanza. Parece una escena posapocalíptica, pero es una ciudad real. Más tarde, este evento se convirtió en uno de los detonantes para leyes estrictas de aire limpio. Punto azul pálido, Voyager 1, 1990. En la foto, la Tierra como un diminuto punto dentro de un rayo de luz, fotografiada desde una distancia inmensa. La imagen muestra la escala más humilde posible. Toda la historia de la civilización cabe en un solo píxel. Un joven corre por un aeropuerto, mirando por encima del hombro como si algo o alguien lo estuviera persiguiendo. Sus movimientos son frenéticos, pasa corriendo junto a los viajeros que empujan las puertas hacia el aire libre y luego desaparece. Este es el último avistamiento confirmado de Lars Mittank, un turista alemán de 28 años que desapareció sin dejar rastro en julio de 2014. Todo comenzó como unas divertidas vacaciones con amigos. El grupo viajó a Bulgaria disfrutando del sol y las playas de Golden Sands. Todo iba bien hasta que una pequeña discusión en un bar provocó que Lars se lastimara con un golpe en la cabeza. Le dejó un tímpano roto y un médico le aconsejó que no volara hasta que se curara. Sus amigos ya habían reservado sus vuelos de regreso, pero Lars tomó la decisión de quedarse solo. Fue una elección que conduciría a una de las desapariciones más inquietantes de la historia reciente. Durante los siguientes días, el comportamiento de Lars tomó un giro extraño. Llamó a su madre susurrando que lo estaban siguiendo. Envió mensajes extraños advirtiéndole que no debía confiar en nadie. Su paranoia aumentó. Cambió de hotel
hotel diciendo que no se sentía seguro. Fue visto por última vez en el aeropuerto de Varna, donde había reservado un vuelo a casa. Al principio todo parecía normal, se registró, se sentó en la sala de espera, pero de repente algo lo asustó. Las imágenes de vigilancia muestran a Lars de pie en la terminal, mirando nerviosamente a su alrededor. Luego, sin previo aviso, sale corriendo, corre por el aeropuerto, pasa por la seguridad, pasa por los viajeros, pasa por todos. Luego sale por las puertas hacia un campo abierto. Los testigos lo vieron desaparecer entre los árboles, en dirección a un vasto paisaje vacío. Nadie lo volvió a ver. Los esfuerzos de búsqueda no arrojaron resultados. No había señales de lucha, no había pertenencias abandonadas. Su madre suplicó respuestas, pero no las obtuvo. Una joven conduce por una carretera oscura y nevada en la zona rural de New Hampshire. Su coche se desvía de la carretera y se estrella contra un banco de nieve. Un transeúnte le ofrece ayuda, pero ella se niega. Cuando llegan las autoridades, ya se ha ido. No hay huellas que la alejen, no hay señales de lucha, solo un vehículo vacío y un silencio inquietante. Este es el último momento confirmado de Maura Murray, una estudiante de enfermería de 21 años que desapareció el 9 de febrero de 2004. Ese mismo día, Maura salió de su dormitorio en Massachusetts y envió un correo electrónico a sus profesores diciendo que necesitaba tiempo libre debido a una emergencia familiar. No había ninguna emergencia, en cambio sacó dinero en efectivo, compró alcohol y se fue en su coche hacia el norte. Nadie sabe por qué. El accidente en la ruta 112 fue menor. Un residente local la vio parada fuera del vehículo aparentemente ilesa y le ofreció ayuda. Ella se negó diciendo que había llamado a la RAA. Eso no era cierto, no hubo ninguna llamada. Minutos después desapareció. Las teorías han girado desde entonces. Algunos dicen que se escapó, otros creen que se trató de un delito. Los perros de búsqueda perdieron su rastro en medio de la carretera como si alguien la hubiera recogido. Sus tarjetas de crédito, teléfono y cuentas bancarias nunca volvieron a usarse. Hasta el día de hoy, el misterio persiste, atormentando a los investigadores y a los detectives de internet por igual. ¿A dónde fue Maura? ¿Y tenía intención de desaparecer o alguien tomó esa decisión por ella? 3 años después, otra desaparición, otra serie de preguntas sin respuesta. Pero esta vez fue un chico de 14 años el que se adentró en lo desconocido. El 14 de septiembre de 2007 comenzó como cualquier otro día. Andrew Gosden se levantó, se vistió con su uniforme escolar y salió de casa. Pero en lugar de ir a la escuela, sacó dinero de su cuenta bancaria, se puso ropa informal y compró un billete de tren de ida a Londres. La última imagen confirmada de él fue captada por las cámaras de seguridad de la estación de King's Cross. Después de eso, nada. Nunca más se le volvió a ver. Andrew era tranquilo, inteligente y prefería pasar tiempo en casa en lugar de socializar. No tenía antecedentes de fugas ni signos de angustia. Su familia estaba sorprendida. ¿Por qué viajaría a Londres solo sin teléfono, sin ropa extra y sin ningún plan de regresar? Su cuenta bancaria nunca volvió a ser tocada. Su dormitorio permaneció intacto como si hubiera salido por un momento y fuera a regresar enseguida. Pasaron los años con solo fragmentos de posibles pistas. En 2018, una llamada a la policía sugirió que Andrew podría seguir vivo, pero la pista se perdió. No hubo avistamientos confirmados ni respuestas. Al igual que Maura, Andrew desapareció en un instante, dejando atrás solo especulaciones y una única imagen inquietante. Él de pie en una estación de tren al borde de desaparecer para siempre. No todas las desapariciones ocurren en la sombra. Algunas ocurren a plena luz del día en lugares donde la civilización se desvanece y lo desconocido se impone. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Michael Rockefeller. En 1961, el heredero de 23 años de una de las familias más ricas del mundo emprendió una expedición a Nueva Guinea, atraído por las remotas tribus Asmat y su arte. Era aventurero, curioso y decidido a llegar más lejos que nadie antes que él. Pero el 17 de noviembre, su viaje se detuvo de repente y sin explicación. Su bote volcó frente a la costa, dejándolo a él y a su compañero varados en el agua. El otro hombre se quedó con los restos, pero Michael tomó una decisión fatídica. Se quitó la ropa, se puso unos flotadores improvisados y nadó hacia la orilla. Fue la última vez que alguien lo vio. La historia oficial es que se ahogó, pero la gente que conocía la zona no estaba convencida. El pueblo Asmat tenía una historia de venganza ritual contra los forasteros. Algunos creen que Michael llegó a tierra, pero no sobrevivió a lo que vino después. Otros piensan que vivió acogido por la tribu, obligado a llevar una vida que nadie descubriría jamás. Su padre, Nelson Rockefeller, emprendió una de las búsquedas más costosas de la historia, pero nunca se encontró rastro de Michael. Un hombre poderoso, recursos infinitos, pero aún así desapareció como si nunca hubiera existido.
Décadas después de la desaparición de Michael Rockefeller, se desveló otro misterio, no en una jungla, sino a 11.000 metros sobre el océano, un avión, un vuelo de rutina y 239 personas que simplemente dejaron de existir. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Era una noche despejada, nada inusual. Luego, menos de una hora después del despegue, el avión se desvió de su curso. Se perdió el contacto por radar, no hubo señales de socorro ni llamadas de emergencia, solo silencio. Lo que siguió fue una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia. Los datos satelitales sugirieron que el avión había hecho un giro brusco mientras volaba miles de kilómetros en la dirección equivocada antes de desaparecer en algún lugar sobre el Océano Índico. Los restos llegaron a costas lejanas, pero el avión en sí nunca fue encontrado. ¿Qué sucedió? Algunos creen que fue un fallo mecánico. Otros sugieren teorías de intervención humana que van desde el secuestro hasta el sabotaje deliberado, pero no hay pruebas, solo especulaciones interminables. Y luego están los detalles inquietantes. El simulador de vuelo del piloto que tenía una ruta inquietantemente similar a la que tomó el MH370. La carga perdida. Las llamadas sin respuesta. Como Michael Rockefeller, el MH370 debería haber dejado algo atrás. Restos, una señal, una razón. En cambio, se convirtió en una historia de fantasmas moderna, uno de los mayores misterios de la aviación de todos los tiempos, sin un final a la vista. Un bar lleno, música a todo volumen y un estudiante de medicina celebrando el comienzo de las vacaciones de primavera. Era una noche más en Columbus, Ohio, hasta que Brian Schaffer entró en un bar y nunca salió. El 1 de abril de 2006, el joven de 27 años salió con amigos al Ugly Tuna Saloon, un popular lugar de reunión de la universidad. Las imágenes de vigilancia lo muestran de pie cerca de la entrada, hablando y riendo un poco después de las 12:00 am cuando el bar estaba cerrando. Las cámaras lo captaron moviéndose hacia la salida, pero luego, nada. Brian nunca salió del edificio, al menos no ante la cámara. Su teléfono nunca volvió a usarse. Su apartamento permaneció intacto. Su auto todavía estaba estacionado afuera. Una cámara de seguridad cubría todas las salidas, pero no había señales de que saliera del único punto ciego. Una salida trasera que conducía a un sitio en construcción. Podría haberse colado sin ser visto, caído, se habría encontrado con un juego sucio. Las teorías se arremolinaron. Algunos pensaron que fingió su propia desaparición, pero no tenía ninguna razón conocida para dejar su vida atrás. Otros creían que le habían hecho daño y que de alguna manera lo habían sacado del bar sin dejar rastro. Su novia siguió llamando a su teléfono durante meses y una vez, solo una vez, sonó antes de cortar la llamada. ¿Fue un fallo técnico? ¿O Brian seguía por ahí en alguna parte? Lo que hace que este caso sea aún más extraño es lo que ocurrió después. Su madre, devastada, falleció inesperadamente. En su funeral se celebró una vigilia con velas en memoria de Brian. Cuando terminó el servicio, su padre soltó un globo con un mensaje para él. Apenas unas semanas después, un extraño accidente también acabó con la vida de su padre. Ahora no queda nadie en la familia inmediata de Brian para seguir buscándolo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo desaparece alguien de un bar abarrotado con cámaras en cada puerta? Brian Schaffer desapareció sin dejar rastro, pero a veces una desaparición deja atrás fragmentos lo suficientemente inquietantes como para ser inquietantes. Eso es exactamente lo que sucedió en 2014 cuando dos turistas holandeses, Chris Kremers y Lisanne Froon, emprendieron una caminata en Panamá y nunca regresaron. Los dos amigos se habían estado quedando en la ciudad de Boquete con la intención de explorar la jungla circundante. El 1 de abril emprendieron el Sendero Pianista, una ruta popular para los viajeros, pero algo salió terriblemente mal. No se presentaron a una excursión programada al día siguiente. Las llamadas no fueron respondidas. Sus familias, a miles de kilómetros de distancia, sabían que algo no estaba bien. Se inició una búsqueda masiva, pero no fue hasta 10 semanas después que se produjo un avance. La mochila de Lisanne fue encontrada en la orilla de un río. Dentro de sus teléfonos, una cámara y dinero en efectivo. La cámara contenía algo escalofriante, fotos tomadas en lo profundo de la jungla, mucho después de que las mujeres deberían haberse perdido. Algunas las mostraban sonriendo en el sendero, aparentemente sin darse cuenta de ningún peligro. Pero luego estaban las fotos nocturnas. Imágenes borrosas y aleatorias de rocas, copas de árboles y la oscuridad que se extendía más allá. Luego se descubrieron más restos, fragmentos de huesos. Pero ¿cómo murieron? La jungla es peligrosa, pero el estado de sus huesos sugería algo más. No había rasguños ni señales de un ataque animal. Algunos estaban blanqueados como si los hubieran tratado deliberadamente. Las teorías van desde un trágico accidente hasta algo más siniestro. ¿Se perdieron o se encontraron con alguien en la jungla que no quería que se fueran? Las fotos, las pruebas incompletas, los detalles inquietantes, es un misterio que parece tener una respuesta, pero todo lo que deja atrás es una extraña sensación de asuntos pendientes.
Algunas desapariciones son inmediatas. Una persona desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Otras se desenmarañan lentamente, pieza por pieza, volviéndose cada vez más extrañas. El caso de Seb Quinn es del segundo tipo. El joven de 18 años fue visto por última vez el 2 de enero de 2000 en Asheville, Carolina del Norte. Pero su desaparición no fue solo por él. Involucró a un amigo sospechoso, un auto abandonado y una serie de pistas extrañas que no tenían sentido. Esa noche, Seb terminó su turno en un Walmart local e hizo planes con un compañero de trabajo, Robert Jason Owens, para ver un auto que le interesaba comprar. Condujeron por separado con Seb siguiéndolos, pero en el camino sucedió algo extraño. Seb de repente hizo parpadear sus faros delanteros para indicarle a Owens que se detuviera. Cuando se detuvieron, parecía agitado. Acababa de recibir un mensaje en su busca. Le dijo a Owens que necesitaba devolver la llamada y se fue a toda velocidad. Prometió volver a reunirse más tarde. Nunca lo hizo. 2 días después, su auto apareció en un estacionamiento afuera de un restaurante. Dentro había varios objetos extraños, un par de labios dibujados con lápiz labial en el parabrisas trasero, una llave de hotel y un cachorro vivo. Nada de eso pertenecía a Seb. Su familia y amigos no tenían idea de qué significaba nada de eso. Incluso el más extraño, Owens, la última persona que lo vio más tarde, afirmó que Seb regresó horas después de su encuentro inicial golpeándose la cara en señal de angustia antes de volver a acelerar. Durante años no hubo respuestas. Luego, en 2015, Owens fue arrestado por un caso no relacionado, quitó la vida a una pareja y se deshizo de sus cuerpos. Durante la investigación, nuevas pruebas lo vincularon con la desaparición de Seb, pero para entonces habían pasado 15 años y el destino de Seb seguía siendo un misterio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su familia todavía no sabe qué sucedió esa noche. El mensaje del busca, el auto abandonado, la escalofriante conexión con Owens. Es una historia llena de pistas, pero sin una solución clara. ¿Qué le pasó realmente a Seb Quinn? ¿Y por qué parece que la verdad está fuera de su alcance? Una piloto y su navegante, un audaz vuelo alrededor del mundo y luego nada. Ninguna llamada de socorro, ningún destrozo, solo un avión que desapareció en el aire dejando atrás uno de los misterios más duraderos de todos los tiempos. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart y Fred Noonan despegaron de Lae, Papúa Nueva Guinea, en su Lockheed Electra, rumbo a una pequeña isla en la isla Howland del Pacífico. Se suponía que sería una etapa rutinaria de su viaje, una de las últimas antes de completar su histórico vuelo, pero a medida que se acercaban a su destino, las transmisiones de radio se volvieron frenéticas. La voz de Earhart crepitó en las ondas de radio diciendo que se estaba quedando sin combustible. Luego, silencio. Los equipos de búsqueda rastrearon el océano, pero nunca se encontró ningún rastro de ellos o del avión. Las teorías se multiplicaron. Algunos dicen que se estrellaron en el mar y se hundieron. Otros creen que sobrevivieron, varados en una isla remota, esperando un rescate que nunca llegó. Décadas después se encontraron restos óseos en Nikumaroro, un atolón desolado al que Earhart podría haber llegado. Los huesos desaparecieron antes de que pudieran ser estudiados adecuadamente, lo que añadió otra capa de misterio. Sin respuestas definitivas, la desaparición de Amelia Earhart y Fred Noonan se convirtió en leyenda. Una mujer pionera perdida en el cielo, una navegante que trazó un sinfín de rutas para luego desaparecer sin una, y un vuelo que debería haber terminado en triunfo, pero en cambio solo dejó preguntas. Amelia Earhart desapareció mientras volaba sobre el océano, pero casi 4 décadas después otro viajero partió hacia lo desconocido, esta vez conduciendo directamente hacia el desierto. Su nombre era Jim Sullivan, un músico con una extraña conexión con su propia desaparición. En 1975, Sullivan empacó su auto y salió de Los Ángeles rumbo al este hacia Nashville, con la esperanza de comenzar de nuevo en su carrera musical. Nunca lo logró. Su auto fue encontrado abandonado en un remoto camino de tierra en Nuevo México. Dentro estaban sus pertenencias, su guitarra, ropa, incluso su billetera, pero Sullivan había desaparecido. Lo que hace que su caso sea aún más extraño es su álbum de 1969, UFO, que estaba lleno de letras sobre estar perdido en el desierto, ser llevado por algo invisible. Algunos creen que se alejó y sucumbió a los elementos. Otros piensan que estaba huyendo de algo o alguien. Algunos incluso sugieren que fue llevado tal como lo describe su música. Sin huellas, sin restos, sin pistas, solo un auto vacío, un desierto silencioso y un hombre que parecía haberse desvanecido en el aire. Una chica de 15 años sale a toda prisa de la clase de música, con un estuche de flauta blanco y negro bajo el brazo. Se detiene para hacer una llamada telefónica rápida y luego se dirige a su parada de autobús habitual, pero nunca llega a casa. En medio de la Ciudad del Vaticano, uno de los lugares más seguros de la Tierra, Emanuela Orlandi desapareció sin dejar rastro. Era el 22 de junio de 1983. Emanuela era la hija de un empleado del Vaticano, lo que significa que vivía dentro de los muros de la Santa Sede. Su desaparición fue descartada al principio, solo como una adolescente que llegaba
llegaba tarde, pero cuando cayó la noche y todavía no había señales de que entrara en pánico, comenzaron las llamadas telefónicas. Un hombre con acento extranjero afirmó que tenía a Emanuela, exigió la liberación de un prisionero de alto perfil a cambio de su regreso. Otras llamadas se sucedieron, cada una más críptica que la anterior. Algunas personas que llamaban insinuaban secretos del Vaticano, otras apuntaban al crimen organizado. A medida que pasaron los años, el misterio se hizo más profundo. En 2019 se excavó una tumba dentro del Vaticano después de que una denuncia anónima afirmara que su cuerpo estaba allí y que la tumba estaba vacía. Las teorías solo han aumentado. La secuestraron para pedir un rescate, presenció algo que no debería haber presenciado, o fue algo aún más impensable. A pesar de innumerables investigaciones, no han surgido respuestas reales. Emanuela Orlandi sigue siendo uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes de la historia moderna. Una niña que salió de una clase y desapareció en el corazón de uno de los lugares más poderosos del mundo. Una voz en el teléfono, el sonido de pasos y de repente, nada. Eso fue lo último que alguien escuchó de Brandon Swanson, de 19 años, antes de que desapareciera en la oscuridad de la zona rural de Minnesota. Era la noche del 14 de mayo de 2008. Brandon había estado celebrando el final de su semestre universitario con amigos. Alrededor de la medianoche salió de una fiesta y comenzó a conducir hacia casa, pero algo salió mal. Su auto se desvió de un camino de grava y se quedó atascado en una zanja. Varado en medio de la nada, llamó a sus padres para pedir ayuda. Les dijo que no estaba herido, solo molesto. Accedieron a recogerlo, pero cuando llegaron al lugar que describió, no había ningún auto. No estaba Brandon, frustrado y confundido. Brandon se quedó en el teléfono insistiendo en que podía ver luces distantes. Tal vez un pueblo, tal vez una granja. Decidió comenzar a caminar hacia ellos. Sus padres condujeron por ahí, tratando de encontrarlo mientras lo mantenían en la línea. Durante 47 minutos hablaron mientras escuchaban sus pisadas sobre la grava, su respiración, sus ocasionales murmullos sobre el paisaje. De repente, dijo, "Oh, shish", y la llamada terminó. Nadie sabe qué pasó en ese momento. Su teléfono quedó en silencio. Sus padres volvieron a marcar una y otra vez sin respuesta. Las búsquedas se extendieron por kilómetros. Los helicópteros rastrearon los campos, los perros de búsqueda rastrearon su olor, pero solo hasta cierto punto, como si simplemente hubiera desaparecido. Finalmente encontraron su auto, pero a kilómetros de donde había dicho que estaba. No hay restos, ni pruebas, ni una explicación clara. ¿Fue un accidente? ¿Alguien lo encontró? ¿O caminó directamente hacia algo que nadie vio venir? Los campos abiertos de Minnesota guardan un secreto, y en algún lugar también lo guarda el destino de Brandon Swanson. Un crucero, una noche de música y baile y una pasajera desaparecida que nunca fue encontrada. La desaparición de Amy Lynn Bradley es uno de los misterios más escalofriantes que han tenido lugar en el mar. En marzo de 1998, Amy, una joven de 23 años de Virginia, estaba de vacaciones con su familia a bordo del Rhapsody of the Seas. Pasó la noche en el club nocturno del barco, pasando el rato con la banda. A primera hora de la mañana la vieron descansando en el balcón de la cabina. Luego se fue. Su familia se despertó en una habitación vacía. Al principio pensaron que había ido a la cubierta para relajarse, pero a medida que pasaba el tiempo, el pánico se apoderó de ella. La tripulación del barco sugirió que se había caído por la borda, pero Amy era una nadadora entrenada y no había señales de lucha. Sus padres le rogaron al capitán que no atracara hasta que se hiciera una búsqueda completa, pero el barco continuó su ruta. Para cuando las autoridades se involucraron, se habían perdido horas. Luego vinieron los avistamientos. Los pasajeros afirmaron haber visto a Amy en el barco después de que se denunciara su desaparición. Más tarde, los turistas informaron haber visto a una mujer parecida a ella en una playa del Caribe, en un burdel, que incluso susurró, "Ayúdenme", antes de desaparecer entre la multitud. Años después apareció una fotografía que mostraba a una mujer que se parecía inquietantemente a Amy, vestida con ropa reveladora y mirando fijamente a la cámara. Amy fue víctima de la trata de personas. La sacaron del barco antes de que nadie se diera cuenta. El océano guarda sus secretos, pero también los tienen las personas que pudieron haber visto a Amy Bradley mucho después de que fuera declarada desaparecida. Una mujer de la alta sociedad sale a las concurridas calles de Manhattan, vestida con ropa elegante, con un libro que acaba de comprar. Camina por Central Park mezclándose con la multitud y luego desaparece. No hay lucha, ni gritos, ni evidencia de algo ilícito. Solo una mujer joven que desapareció a plena luz del día, dejando atrás uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos y desconcertantes de la historia. Dorothy Arnold tenía 25 años, era rica, tenía una buena educación y era hija de una poderosa familia de Nueva York. El 12 de diciembre de 1910 salió de su casa para ir de compras. Compró chocolates, recorrió una librería y fue vista por última vez alrededor de las 2:00 p.m. cerca de la Quinta Avenida. Después de eso, nada. Cuando no regresó a casa, su familia asumió que estaba con amigos, pero a medida que las horas se convirtieron en días, su preocupación se convirtió en pavor. Sus padres, temerosos del escándalo, no llamaron a la policía de inmediato. En cambio, contrataron detectives privados que recorrieron hospitales, morgues y estaciones de tren. Ni rastro de Dorothy, los rumores estallaron. Algunos creían que se había escapado para empezar una nueva vida. Otros pensaban que había sido víctima de un crimen, posiblemente incluso de alguien a quien conocía. Se rumoreaba que había tenido una relación secreta, un embarazo no deseado
tiroteado, incluso un trágico accidente que alguien había encubierto. Durante años surgieron supuestos avistamientos de Dorothy en Europa. Dorothy en un manicomio, Dorothy secuestrada por alguien lo suficientemente poderoso como para borrar todo rastro de ella, pero nunca se confirmó nada. Su caso se convirtió en leyenda, un recordatorio de que incluso en una ciudad abarrotada, una persona puede desaparecer sin dejar una sola pista. Algunas fotos te hacen detenerte y mirar fijamente. Esta te hace cuestionar la realidad. En el año 2012, en lo profundo de los bosques cerca de Plovdiv, Bulgaria, unos excursionistas se toparon con algo que nunca podrían olvidar. Se suponía que sería una tranquila caminata de fin de semana, pacífica, sin incidentes, solo ellos y el bosque. Pero mientras se movían a través de una densa arboleda, uno de ellos se detuvo y tomó una foto. Nada inusual, hasta que llegaron a casa y la observaron de cerca. En la distancia, erguida e inmóvil, hay una figura humanoide pálida y delgada. No es humana. Su cabeza es inusualmente grande, las extremidades largas y de forma antinatural, los ojos brillan débilmente como si reflejaran una luz que no estaba allí. La figura parece sacada de una película de ciencia ficción, excepto que esto no era un set de rodaje. Nadie notó nada inusual en ese momento. Ningún sonido. Ningún movimiento. La figura no era visible a simple vista, solo capturada por la cámara. ¿Qué es aún más extraño? El área tiene una larga historia de avistamientos de ovnis y luces inexplicables en el cielo. Los lugareños han susurrado sobre los observadores en el bosque durante décadas. Algunos incluso creen que hay una base militar subterránea cerca que ha estado guardando secretos durante años. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando ves la foto, no parece coincidencia en absoluto. Los escépticos han tratado de descartarla. Una mancha, un destello de lente, un tocón de árbol. Pero si amplías la simetría de la cara, la curvatura de los brazos, la postura, todo parece demasiado deliberado, demasiado real, demasiado vivo. Los teóricos de la conspiración señalan este como uno de los avistamientos de extraterrestres más subestimados jamás capturados en película. A diferencia de la mayoría de las fotos borrosas de ovnis, esta tiene claridad, forma, presencia y, lo más importante, da esa sensación inconfundible de que estás viendo algo que se supone que no debes ver. Esta foto no pretendía ser misteriosa. Era simplemente un grupo de amigos caminando por los montes Urales en 1959, tomando instantáneas de su viaje nevado. Pero una foto, enterrada en un rollo de película recuperado, lo cambió todo. Entre las últimas imágenes tomadas antes de que el grupo desapareciera en circunstancias aún debatidas, hay un fotograma que muestra una figura oscura de pie a lo lejos, entre los árboles. Demasiado lejos para reconocerla, pero lo suficientemente cerca como para dar escalofríos. La persona no coincide con nadie del grupo. Él o eso está de pie, inmóvil, como si estuviera observando. No hay señales de movimiento, ninguna indicación de que alguien lo haya notado. Solo una figura medio engullida por los árboles, congelada en el tiempo. Lo que lo empeora es lo tranquila que parece la foto, hasta que ves la presencia, ese único e inquietante detalle. Las teorías explotaron. Algunos dicen que es un yeti, otros piensan que es un agente secreto. La foto fue revelada por los investigadores y no es un desastre borroso. Es nítida, enmarcada, casi demasiado perfecta, como si la figura quisiera ser vista. La historia que sigue es caótica, pero esta imagen está extrañamente quieta, silenciosa, como si estuviera esperando. Y ese silencio dice más que cualquier informe. Esta foto no necesita una historia para ser escalofriante. Habla por sí sola. Un niño pequeño sube las escaleras del castillo de Chillingham, en el norte de Inglaterra, uno de los lugares más embrujados del país. Pero justo detrás de él, bajo el arco de piedra, hay algo más. Una figura oscura, del tamaño de un niño, cabizbaja, sin ningún rasgo distintivo. Casi como una sombra que se yergue sola. No es un efecto de la luz. La figura tiene masa, forma. Se puede apreciar la diferencia de color y densidad en comparación con la pared que hay detrás. Los padres del niño estaban tomando fotos de las vacaciones. No vieron nada en ese momento. Solo al revisar las imágenes más tarde apareció esta inquietante silueta justo donde su hijo había estado parado segundos antes. Nadie ha podido explicarlo. No coincide con el ángulo del sol ni con la posición del niño. La figura parece tener su propio contorno, como si estuviera quieta, observando en silencio. Demasiado pequeña para ser un adulto, pero demasiado quieta. Demasiado definida para ser un fallo o un borrón. Los lugareños dicen que hay una leyenda sobre un niño que deambula por los pasillos aquí, visto y oído por los invitados, especialmente cerca del patio. Esta foto podría ser la prueba visual más clara de esa historia. O podría ser algo completamente distinto, algo que la cámara captó por accidente, o tal vez no por accidente en absoluto. Observa detenidamente esta foto. A primera vista es solo una densa zona de selva tropical, cubierta de vegetación, bañada por el sol y en calma. Pero mira más de cerca, justo en el círculo rojo. Hay una figura que se mimetiza con los árboles. No es una rama ni una sombra. Está erguida, mide aproximadamente 1,5 metros de altura, cubierta de pelo corto y rojizo. Sus extremidades son largas, su postura es claramente bípeda, y está observando. Esta imagen fue tomada en las
selvas del oeste de Sumatra por un excursionista que documentaba la fauna local. Nadie notó la figura hasta más tarde, al revisar las fotos. Sin embargo, los aldeanos locales supieron de inmediato qué era. Llevan generaciones hablando del orang pendek, la persona baja del bosque, y dicen que es exactamente así. Los científicos han descartado a la criatura durante años, llamándola folclore. Pero esta foto no parece folclore, parece una evidencia. El ángulo, la iluminación, la textura, nada parece preparado. Y no está borrosa. Se puede ver el contorno, la postura, la clara sugerencia de unos ojos. Sea lo que sea, no pertenece a ninguna especie conocida catalogada en la zona. No es un mono ni un oso, es algo más. Y no estaba corriendo. Simplemente estaba allí, silencioso, observando desde detrás de los árboles, como si hubiera estado esperando a ser visto. ¿Qué hay ahí fuera en la selva de Sumatra? Esta imagen podría ser nuestra mejor pista hasta ahora. Estas fotos son reales, sin filtros ni retoques, solo nieve virgen con algo artificial tallado en ella. A principios del año 2009, en lo profundo de un tranquilo pueblo austriaco, los residentes despertaron y encontraron un extraño rastro en la nieve recién caída. Huellas similares a cascos, limpias y uniformemente espaciadas, se extendían por el suelo, pero no solo sobre la tierra. Se curvaban a través de jardines, subían por las paredes e incluso por los tejados. Las huellas formaban una sola fila, sin rastro de retorno. Y no perdieron el paso sobre vallas u obstáculos. Las imágenes tomadas esa mañana son espeluznantes. Una muestra formas afiladas y hendidas presionadas profundamente en el polvo, cada paso casi perfectamente coincidente. La otra es aún más extraña, un conjunto de hendiduras en línea recta que atraviesan un patio como si lo que los hizo caminara con un propósito y precisión. El patrón era imposible para cualquier animal conocido. Los ciervos no caminan así. Los cascos no escalan muros de ladrillo ni se equilibran en techos helados. Los lugareños lo llamaban Teufelspuren, huellas del diablo. Se hizo eco de un incidente de 1855 en Devon, Inglaterra, donde se encontraron huellas casi idénticas después de una tormenta de nieve. La misma apariencia, el mismo camino antinatural. Los escépticos dicen que podrían haber sido conejos saltando, pero estos no eran óvalos. No estaban dispersos, eran profundos, simétricos, deliberados, y aparecieron de la noche a la mañana sin un sonido. Algo hizo estas huellas. La nieve lo prueba. La verdadera pregunta es, ¿qué no les salió? En octubre de 2015, miles de residentes de Foshan, China, presenciaron algo inexplicable. Entre las nubes, sobre la ciudad, apareció un segundo horizonte. Imponentes rascacielos, agrupados apretadamente, brillando tenuemente en la niebla. Los edificios parecían reales, pero no estaban allí. Algunas personas lo captaron con sus cámaras. La foto más famosa lo muestra mejor. La ciudad fantasmal que se alzaba entre las nubes como una escena de una película de ciencia ficción. Duró solo unos minutos antes de desvanecerse en la bruma. Nadie pudo identificar las estructuras. No coincidían con ninguna ciudad de la región. Los meteorólogos lo atribuyeron a una fata morgana, una rara ilusión óptica causada por las condiciones atmosféricas. Pero otros no se lo creyeron. La claridad, la nitidez, la forma en que los edificios proyectaban sus propias formas, no parecía un efecto de la luz. Algunos lo compararon con un fallo de la realidad. Otros dijeron que era una ventana a un mundo paralelo o incluso una prueba holográfica. Sea cual sea la teoría, la foto muestra algo que no debería estar allí. Y sin embargo, ahí está, flotando sobre una ciudad que se supone que no existe. Esta foto apareció en 2018 después de que un padre y su hijo visitaran las ruinas del castillo de Ainsford en Kent, Inglaterra. Fue un viaje casual, nada inusual hasta que revisaron las fotos. En una de ellas, una figura encapuchada permanece en silencio en el arco. Alta, sin rostro, inmóvil. No había nadie allí en ese momento. La foto fue tomada a la luz del día. La figura es morena, con túnica y se distingue claramente contra la piedra erosionada. No es una mancha, no es una sombra. Tiene definición, volumen y no debería estar allí. Los investigadores paranormales se apresuraron a intervenir señalando las profundas raíces medievales del castillo y la historia de la vida monástica. Algunos dicen que es el espíritu de un monje que una vez vagó por los terrenos. Otros afirman que es un eco visual, quemado en el lugar después de siglos de dolor y aislamiento. No se encontró ninguna edición. No hay disfraces. Solo un cuadro, una figura con túnica y mucho silencio. La imagen se ha extendido por foros y noticias, pero nadie la ha explicado. Y si era una persona, ¿quién era y cómo desapareció sin dejar rastro? Una cámara de rastreo en lo profundo de los bosques del este de Kentucky capturó un momento que aún atormenta Internet. La foto, captada por el movimiento, muestra una figura humanoide pálida agachada entre los árboles. Tiene extremidades largas, es lampiña, delgada y tiene una forma inquietantemente humana, aunque no del todo. El flash iluminó la maleza lo suficiente como para revelar su postura. Rodillas flexionadas, brazos encogidos. La cabeza está ligeramente girada hacia la cámara, pero no se ven ojos.
sin pelaje, sin ropa, sin explicación. Los lugareños habían hablado durante mucho tiempo de cosas en el bosque, observadores silenciosos que no pertenecen a ningún grupo animal conocido. La gente los llama reptadores o susurros. Generalmente se descartan como folclore, pero esta imagen cambió eso. No parece falso, la iluminación coincide, las sombras se alinean y la criatura no está corriendo ni escondiéndose. Parece que estaba esperando. Expertos y escépticos intentaron recrear la imagen. Ninguno se acercó. Ningún disfraz, ninguna pose humana podría igualar la forma o la quietud de la cosa en el marco. No está borroso. No es un fallo de la cámara. Es simplemente real, demasiado real. Esta inquietante imagen ha estado circulando silenciosamente por los rincones más recónditos de Internet durante años. Muestra a un grupo de extrañas criaturas humanoides, sin pelo, delgadas y encorvadas, con hocicos distorsionados y ojos hundidos, casi como de insecto. La textura de su piel es correosa y antinatural. Su ropa es mínima, casi tribal, pero algo en la composición parece deliberado, casi escenificado o ritualista. Algunos afirman que proviene de un proyecto médico abandonado en Europa del Este. Otros creen que está vinculada a una instalación subterránea secreta en Siberia, donde supuestamente se probaron extraños híbridos humanos-animales durante la Guerra Fría. Algunos dicen que la foto se filtró, se publicó brevemente y luego se borró de todas las plataformas principales. Excepto unas pocas copias sobrevivieron. Ya sea alterada, montada o terriblemente real, nadie ha podido probar nada al respecto, y eso la convierte en el misterio perfecto. Esta foto parece como una primera vista. Solo una mujer sentada cómodamente en un avión clásico expuesto en un museo aeronáutico de North Yorkshire. Su pose es relajada, su expresión serena. Nada fuera de lugar. Hasta que se divisa el asiento de la cabina detrás de ella. Allí, sentada, inconfundiblemente, hay una figura, con casco, traje y transparente. Se puede ver la silueta completa de un piloto, con visor y equipo de vuelo. La mujer juró que no había nadie en ese asiento cuando se tomó la foto. Y el museo lo confirmó. El avión estaba fuera de servicio, solo para exhibición, sin maniquíes ni accesorios colocados en su interior. La foto, tomada a finales de los 80, no fue editada. Se reveló a la antigua usanza, película cuarto oscuro, sin trucos. La figura fantasmal solo aparece en este marco, ni antes ni después. Algunos creen que es el espíritu de un piloto de la Royal Air Force que una vez voló ese mismo avión. Otros sugieren que la imagen es un vistazo a través del tiempo, una extraña superposición de momentos capturados en un solo destello. Sea cual sea la explicación, la foto es real y es escalofriante. No por lo que está enfocado, sino por quien no se suponía que estuviera allí en absoluto. Esta foto ha circulado durante décadas, en blanco y negro, granulada y lo suficientemente extraña como para que se te quede grabada en la memoria. Muestra una figura imponente con una cabeza bulbosa en forma de pala, ojos circulares brillantes y manos largas como garras. La mitad inferior está oculta tras una forma oscura similar a la de un vestido, casi mecánica. Los árboles detrás demuestran que no fue una foto de estudio. Fue tomada en el bosque, exactamente donde los testigos dijeron haberla visto. En 1952, un grupo de jóvenes en Flatwoods, Virginia Occidental, siguió un rayo de luz en el cielo. Se estrelló contra una ladera cercana. Lo que encontraron allí no fue un meteorito. Describieron una figura de 3 metros de altura con ojos brillantes y armadura de metal. La foto coincide con sus afirmaciones casi exactamente. Demasiado cerca para su comodidad. Los escépticos dijeron que es un disfraz o un espantapájaros, pero nadie ha encontrado pruebas de un engaño, y la fuente original de la foto sigue siendo turbia. Algunos creen que fue tomada por un lugareño antes de que se cerrara el área. Otros dicen que es una imagen filtrada de un archivo del gobierno. Sea cual sea su origen, esta foto muestra algo que no parece humano y nunca se afirmó que lo fuera. Los ojos miran fijamente, la forma no es natural, y la sensación que emite, puro pavor. Esta imagen parece sacada de una película de terror, pero no formaba parte de ninguna. Capturada en los oscuros bosques de Noruega, esta foto granulada y con poca luz muestra una figura corpulenta cubierta de musgo, agachada junto a un montón de rocas. Su rostro está retorcido, alargado y no es humano. La forma, la postura, el tamaño, todo es incorrecto. Parece antiguo, casi fosilizado, pero claramente vivo. La foto fue tomada por un excursionista que dijo sentirse observado mientras exploraba un remoto sendero de montaña. Escuchó pasos pesados detrás de él, pero no vio nada hasta que se giró y tomó una foto rápida hacia el ruido. Lo que apareció no era un oso, no era una persona, era esto. En el folclore noruego, los trolls son muy reales. No son criaturas de cuentos de hadas, sino seres peligrosos que habitan en bosques y piedras. Se dice que se convierten en roca con la luz del sol y se esconden en lo profundo de las colinas. Esta foto reavivó esa creencia para muchos. Es oscura, sí, pero el contorno está ahí. La espalda encorvada, las extremidades gruesas, la cara. Los expertos intentaron desacreditarla como un disfraz o una falsificación digital, pero la iluminación es consistente y ninguna fuente ha afirmado que la foto sea una broma o arte. Simplemente existe sin explicación y enterrada en los rincones de Internet. Si los trolls fueran reales, así es como se vería uno.
Una foto casual dentro de la iglesia de Sefton, en Merseyside, Inglaterra, se convirtió en uno de los avistamientos de fantasmas más comentados de los 2000. Fue tomada durante una visita tranquila, sin grupos de turistas ni eventos, solo una cámara y la quietud de una antigua capilla de piedra. Sin embargo, al recibir la foto, había alguien o algo de pie en el pasillo. La imagen muestra una figura cerca de los bancos, vestida con lo que parecen ser túnicas oscuras y antiguas y un cuello blanco impecable. Los detalles son extrañamente claros. La postura es rígida, casi ceremonial. Pero no había nadie más en el edificio. El fotógrafo juró que estaban solos. Incluso el personal de la iglesia confirmó que no había recreaciones ni actores disfrazados programados ese día. Esto no era un borrón ni una raya. La figura era sólida, simétrica, casi como si hubiera posado para la foto. Los investigadores paranormales creen que puede ser el espíritu de un clérigo de siglos pasados. Otros piensan que es un remanente visual, una especie de eco de energía que quedó atrás. La foto permanece sin explicación, pero una cosa es segura. Quienquiera que fuera esa figura, no se suponía que estuviera allí, y nunca dejó un solo rastro. Bermeja es una isla que se puede ver, pero solo en papel. Durante siglos apareció en mapas oficiales frente a la costa norte de la península de Yucatán. Los exploradores españoles la cartografiaron en el siglo XVI. Los registros navales estadounidenses del siglo XX la muestran claramente marcada. Los atlas antiguos la ubican con precisión. Latitud, longitud, todo. Se pueden encontrar imágenes satelitales y mapas oficiales donde Bermeja se encuentra tranquilamente en el Golfo de México esperando a ser visitada. Pero cuando una expedición de investigación moderna salió a buscarla, no había nada. Ni costa, ni arrecife, ni banco de arena elevado. Solo kilómetros de mar abierto. Una de las cosas más escalofriantes es la imagen del monitor GPS que muestra el barco flotando exactamente donde debería estar Bermeja. El punto está ahí, pero la isla no. Es como si hubiera sido borrada de la realidad, pero no de los datos. Algunos dicen que la isla se hundió debido a la erosión natural. Otros sugieren que fue un error cartográfico que, de alguna manera, pasó desapercibido durante cientos de años. Pero entonces, ¿por qué diferentes mapas a lo largo de varios siglos la muestran en el mismo lugar? ¿Y por qué solo desapareció después de principios del siglo XXI? A primera vista, esta foto parece un fotograma de un documental de vida silvestre hasta que te fijas en lo que acecha entre los árboles. En el centro del encuadre, encorvada pero imponente, hay una criatura cubierta de pelaje oscuro. No está de frente a la cámara, pero su silueta es nítida. Hombros enormes, brazos largos, orejas puntiagudas y hocico. Esta foto fue tomada en Cannock Chase, una zona boscosa de Staffordshire, Inglaterra, ya conocida por reportes de luces extrañas, niños con ojos negros y ahora esto. La imagen fue capturada por un excursionista local que dijo que escuchó movimiento más adelante, sacó su teléfono y tomó una foto a ciegas antes de correr en la dirección opuesta. Lo que capturó no fue un oso, ni un jabalí, ni una persona disfrazada. La iluminación es natural, la figura es sólida, las sombras caen exactamente donde deberían, y la criatura aparece a medio giro, como si acabara de darse cuenta de que la estaban observando. Los avistamientos de una criatura parecida a un hombre lobo en Cannock Chase se remontan a décadas. Algunos dicen que está vinculado a antiguas maldiciones, otros culpan a experimentos militares de la era de la Guerra Fría. Sea cual sea la teoría, esta foto es la evidencia visual más clara que alguien haya obtenido y es suficiente para hacerte pensar dos veces antes de desviarte del sendero. En medio del desierto del oeste de Texas, cerca del pequeño pueblo de Marfa, la gente lleva más de 100 años observando algo extraño. Orbes brillantes, blancos, rojos y azules aparecen justo sobre el horizonte. Parpadean, flotan, se dividen en dos y luego desaparecen. Y nadie ha descubierto qué son. Existen fotos, pero nunca captan por completo su intensidad. Una de las imágenes más nítidas muestra dos esferas brillantes suspendidas a poca altura del suelo, justo fuera del matorral. No hay fuente, ni cables, ni caminos. Las luces no son faros. Se mueven de maneras que los faros no pueden, dando saltos, deteniéndose, cambiando de dirección. Los científicos han intentado explicarlas como espejismos o reflejos del tráfico lejano, pero los primeros avistamientos registrados ocurrieron en el siglo XIX, mucho antes de los automóviles. Locales, excursionistas y viajeros los han visto, y la misma foto ha sido recreada una y otra vez por diferentes cámaras, diferentes personas, diferentes décadas. Algunos creen que es energía subterránea. Otros piensan que es algo fuera de este mundo. Sean lo que sean, han estado apareciendo durante generaciones y las luces de Marfa aún brillan, como si esperaran a que alguien finalmente las entendiera. Dispersos por los bosques y colinas de Irlanda, encontrarás uno de los fenómenos naturales más extraños del país. Círculos perfectos de hongos, conocidos como anillos de hadas. Algunos son pequeños, de apenas unos metros de diámetro. Otros se extienden más de 9 metros de ancho, creciendo con una simetría inquietante donde ninguna mano humana ha tocado el suelo. Las fotografías de estos anillos son surrealistas. Hongos distribuidos uniformemente formando círculos casi perfectos sobre suelos forestales vírgenes.
No hay señales de perturbaciones de la vida silvestre. No hay herramientas. Solo la naturaleza actuando con demasiada precisión. Estos anillos han aparecido durante siglos, a veces de la noche a la mañana. Los lugareños no necesitan una explicación, saben lo que son. Según el folclore irlandés, estos círculos marcan los lugares donde se reúnen las hadas. Si entras en uno, te arriesgas a que te lleven o peor aún, a perder el tiempo. Las personas han reportado sueños extraños, desorientación o incluso desaparecer durante horas después de caminar a través de uno. Los científicos explican los anillos como colonias de hongos que crecen hacia afuera en un círculo. Esa es la versión de los libros de texto, pero no explica cómo algunos anillos parecen latir con el crecimiento incluso en condiciones secas, o por qué las fotos muestran que el suelo dentro de los círculos a menudo se ve diferente, más oscuro, hundido o extrañamente conservado. Apareció en 2008 en una playa cerca de Montauk, Nueva York, una criatura sin pelo e hinchada, con una boca como un pico, extremidades con garras y piel correosa. La foto, tomada por un transeúnte, se volvió viral al instante. No coincidía con nada conocido, ni un mapache, ni un perro, ni una tortuga marina. Parecía fabricado. La foto es nítida. Puedes ver los dientes, el extraño hocico, los dedos curvados. Las teorías de conspiración explotaron. Algunos creyeron que escapó de Plum Island, una instalación gubernamental cercana que se rumoreaba que experimentaba con animales. Otros dijeron que era un experimento fallido, un críptido o algo fuera de este mundo. No se hizo autopsia, no se hizo seguimiento. El cuerpo desapareció. Solo queda la imagen, inquietante, sin resolver, inolvidable. El cementerio Boot Hill en Tombstone, Arizona, está lleno de historia del viejo oeste, pero una foto turística tomada en los años 90 reveló algo que no debería haber revelado. Un hombre vestido con ropa de época posa casualmente cerca de una lápida detrás de él. Una figura transparente con sombrero de vaquero, sosteniendo un rifle largo, parece surgir del suelo. La figura no fue vista en persona y no fue añadida posteriormente. Los expertos no encontraron señales de manipulación. El ángulo, la iluminación y la profundidad encajan a la perfección. Los entusiastas de lo paranormal creen que se trata de un forajido muerto hace mucho tiempo que aún vigila. Los escépticos aún se rascan la cabeza. La foto ha sido examinada, debatida e incluso retocada digitalmente, pero el jinete fantasmal siempre está ahí. En los densos bosques cerca de la iglesia de Maunan, en Cornualles, se han visto cosas extrañas y se han fotografiado cosas aún más extrañas. El relato más escalofriante data de 1976, cuando dos jóvenes vieron lo que describieron como un hombre pájaro flotando sobre los árboles. Ese encuentro se convirtió en leyenda y poco después apareció un boceto, alto, con forma humana, alas anchas y un rostro con un pico afilado y brillantes ojos rojos. No era folclore, sino que fue dibujado por un testigo ese mismo día. Años después apareció una foto que pareció dar vida al boceto. Muestra una enorme criatura parecida a un búho, de pie en silencio entre los árboles. Tan alta como un humano, tal vez más. La figura es inquietantemente parecida al boceto original. Las mismas proporciones antinaturales, la misma mirada penetrante. Los lugareños dicen que el hombre búho aparece antes de una tragedia o de grandes cambios en la zona. Algunos dicen que es un guardián, otros creen que es una advertencia. Sea lo que sea, la coherencia entre ese antiguo dibujo y la fotografía moderna es imposible de ignorar. Los arqueólogos que exploraban una antigua cantera de alabastro se toparon con algo inesperado, un sistema de rampas de 4.500 años de antigüedad tallado directamente en la piedra. No se trataba de una simple pendiente, sino de un diseño de ingeniería que parecía extrañamente avanzado para su época. Una rampa central flanqueada por dos escaleras, cada una con hileras de agujeros para postes. Esto no fue una construcción casual. El diseño sugería un sistema en el que cuerdas y postes de madera trabajaban juntos para tirar de enormes bloques de piedra por empinadas laderas, un método que podría haber reducido la necesidad de interminable mano de obra esclava y de miles de trabajadores arrastrando piedras por el desierto, como en esas escenas de Hollywood. Estas rampas no estaban destinadas a construir la Gran Pirámide en sí, pero datan de la misma época y están claramente diseñadas para mover grandes bloques de piedra pesada, como los utilizados en proyectos masivos como las pirámides. Lo sorprendente es la inclinación que habría tenido la pendiente. Los expertos afirman que era mucho más pronunciada de lo que se creía posible en la construcción antigua. Esto causó cierta sorpresa. Algunos investigadores murmuraron que no se trataba simplemente de ingeniería ingeniosa. Podría ser evidencia de un sistema de construcción tan efectivo que fue olvidado deliberadamente, enterrado bajo siglos de arena y silencio. Y ahí es donde la teoría se profundiza. ¿Por qué no se había encontrado nada parecido cerca de la Gran Pirámide antes? ¿Fue destruida? ¿Oculta? ¿O nunca estuvo allí porque el verdadero método era algo completamente distinto, algo tan poco convencional que la rampa era solo una parte de un método mucho más amplio y secreto? Algunos creen que el sistema de rampa se conecta con una idea más amplia, que los egipcios podrían haber combinado principios mecánicos básicos con materiales, lubricantes o incluso técnicas de resonancia ahora perdidos. Incluso hay conversaciones silenciosas entre teóricos marginales sobre levantamientos vibracionales y experimentos antigravedad. El tipo de temas que generalmente se descartan de plano.
Aún así, incluso egiptólogos respetados admiten que este hallazgo desafía la idea de que solo la fuerza bruta y la mano de obra fueron responsables. Una de las ideas más ignoradas en el debate sobre la construcción de pirámides es también una de las más prácticas. ¿Qué pasaría si los antiguos egipcios no solo dependieran de la fuerza bruta, sino de ingeniosas máquinas mecánicas, simples y organizadas de forma inteligente? La teoría de la palanca mecánica sugiere que podrían haber usado una combinación de palancas, poleas, sistemas de equilibrio y contrapesos para mover bloques masivos con mínima mano de obra. No se trata de maquinaria moderna ni tecnología avanzada. Se trata de física y de la posibilidad de que los egipcios dominaran la ingeniería práctica de la que aún dependemos hoy en día en grúas y montacargas. Piénsalo de esta manera. Incluso la piedra más pesada pierde gran parte de su peso si usas una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo lo suficientemente fuerte. Agrega unas cuantas cuerdas bien colocadas, rieles de madera y puntos de pivote, y ya no estás arrastrando la piedra, la estás dirigiendo. La teoría propone que bloques de varias toneladas podrían haber sido colocados caminando mediante brazos de palanca y elevación coordinada, o incluso bajados a su posición mediante sistemas de contrapeso cuidadosamente controlados. En ensayos controlados realizados por ingenieros modernos, pequeños equipos han usado réplicas simples de estas herramientas para levantar piedras de varias toneladas con una eficiencia sorprendente, sin necesidad de miles de hombres ni fuerza sobrenatural. Incluso se especula que los propios escalones de la pirámide fueron parte del proceso. A medida que la estructura se elevaba capa por capa, los trabajadores podrían haber levantado piedras de un nivel al siguiente utilizando palancas pivotantes y cambios asistidos por gravedad. Puede parecer lento, pero es repetible, escalable e increíblemente efectivo. Entonces, ¿por qué no tiene más aceptación esta idea? Quizás porque carece del dramatismo visual de esclavos transportando bloques por el desierto o extraterrestres descendiendo con rayos antigravedad. Pero la navaja de Occam se inclina hacia la simplicidad, y si esta teoría es correcta, la verdadera maravilla no es una civilización perdida con tecnología avanzada. Es que los egipcios resolvieron un problema de ingeniería colosal utilizando materiales básicos y mentes brillantes. Puede que las palancas hayan desaparecido hace mucho, pero la lógica permanece. Quizás las pirámides no se construyeron con fuerza, sino con delicadeza. Justo detrás de la imponente majestuosidad de la Gran Pirámide se encuentra algo mucho menos glamuroso, pero quizás aún más revelador: las ruinas de una vasta aldea obrera conocida como Heit el Ghurab. Enterrada durante miles de años y descubierta solo en las últimas décadas, esta polvorienta extensión de edificios de adobe está revolucionando la antigua historia de la construcción de pirámides. Todos hemos visto la misma imagen: filas de esclavos apaleados arrastrando piedras por la arena, construyendo las pirámides bajo el látigo. Pero la evidencia encontrada aquí pinta un panorama diferente. Los arqueólogos desenterraron panaderías con hornos de tamaño industrial, almacenes y viviendas que no solo eran funcionales, sino que estaban planificados, estructurados y mantenidos. Parece menos un campo de trabajo y más una base de fuerza laboral altamente organizada. Miles de personas, horarios de alimentación, sistemas de agua, suministros médicos. Esta era una ciudad con un propósito. En una sección, los restos de una vaca sacrificada sugieren que los trabajadores de las pirámides comían sorprendentemente bien carne de res, pescado e incluso dátiles y pan. Su dieta era mejor que la de la mayoría de la gente común en ese momento. Estos no eran esclavos hambrientos, eran trabajadores calificados, albañiles, ingenieros, cocineros, cada uno con un papel en algo mucho más grande que ellos mismos. Y sin embargo, a pesar de la prueba, el mito del trabajo esclavo persiste. Quizás sea solo una historia más dramática, pero la realidad puede ser aún más increíble. Estas personas no solo trabajaban por un sueldo o por miedo. Muchos probablemente lo veían como un deber divino, un trabajo sagrado que los conectaba con los dioses y su faraón. Aún más curioso, algunas de las tumbas cercanas, que se cree que pertenecen a capataces y trabajadores mayores, están talladas con respeto. Muestran orgullo, artesanía e incluso linajes familiares. Estos no eran trabajadores anónimos, eran recordados. La ciudad misma tenía calles, distritos y planificación, un modelo de cómo construir algo tan complejo como una pirámide sin caer en el caos. Así que, si bien las pirámides pueden ser los monumentos que vemos, Heit el Ghurab es la ciudad fantasma que las impulsó, un lugar oculto a la sombra del mayor misterio de piedra de la historia. En la punta de la Gran Pirámide falta algo crucial. Lo que una vez fue el punto culminante de la estructura, la piedra angular, ha desaparecido y nadie sabe exactamente cuándo ni cómo desapareció. Lo que sí sabemos es que esta última pieza no era solo decorativa. Tenía un poder simbólico y posiblemente funcional, y según relatos antiguos, es posible que alguna vez brillara con oro. Hoy en día, la cima de la Gran Pirámide es plana, de aproximadamente 9 metros de ancho, sin rastro de su punta original. Los primeros viajeros escribieron sobre un vértice brillante visible a kilómetros de distancia. Algunos incluso afirmaron que reflejaba la luz del sol con tanta fuerza que podía verse como un faro en el horizonte.
De ser cierto, esto sugeriría una piedra angular bañada en electro, una aleación natural de oro y plata, ambos metales sagrados en la antigua cultura egipcia. Pero ¿a dónde fue a parar? ¿Y por qué hay tan pocos registros de ella? Fotos de principios del siglo XX muestran la cima plana, ya despojada. No hay piedra angular en ningún museo, ni restos sólidos enterrados cerca. Algunos creen que fue retirada hace mucho tiempo por buscadores de tesoros o que se derrumbó durante un terremoto. Otros sugieren que nunca se colocó por completo, ya sea por limitaciones de ingeniería o decisiones de último minuto durante la construcción. Luego están las teorías que dicen que la piedra angular nunca fue común en absoluto. Algunos investigadores marginales creen que pudo haber cumplido una función más allá del simbolismo, posiblemente actuando como un conductor de energía, parte de un sistema más grande que se ha perdido en el tiempo. ¿Suena descabellado? Quizás. Pero la ausencia incluso de fragmentos sigue desconcertando a los expertos. Para una civilización obsesionada con preservar la vida después de la muerte en piedra, la desaparición completa de un elemento tan vital es más que un poco extraña. Dentro de la Gran Pirámide, estrechos canales serpentean desde las llamadas cámaras del rey y la reina hacia el cielo. Oficialmente denominados conductos de ventilación, estos pasajes son demasiado estrechos para que una persona pueda atravesarlos a rastras y su verdadera función sigue siendo uno de los misterios más persistentes de la pirámide. Sin embargo, algunos investigadores creen que apuntan a algo mucho más cósmico, un mapa celestial tallado en piedra. Cada conducto tiene un ángulo preciso y las mediciones modernas muestran que se alinean con estrellas clave en el cielo nocturno, o al menos así era hace miles de años. El eje norte de la Cámara del Rey está alineado con Tuban, la antigua estrella polar, en el momento de la construcción de la pirámide. El eje sur se alinea con el Cinturón de Orión, una constelación estrechamente asociada con Osiris, el dios del más allá. ¿Coincidencia? Es difícil de creer. Estos no son túneles al azar. Son deliberados, dirigidos y en ángulo con tal precisión que muchos creen que fueron diseñados para canalizar algo, ya sea espíritu, energía o simplemente luz. Una teoría sugiere que los ejes servían como una especie de escalera espiritual, guiando el alma del faraón a estrellas específicas. En el antiguo sistema de creencias egipcio, estos cuerpos celestes no eran solo luces en el cielo, eran dioses. Y alinear la pirámide con ellos no era decorativo, era geometría sagrada en su forma más pura. Lo que profundiza el misterio es que los ejes de la cámara de la reina ni siquiera llegan al exterior. Se detienen en seco, sellados por bloques de piedra. Cuando se enviaron diminutas sondas robóticas a estos pasajes, descubrieron una puerta oculta y tras ella otra cámara que ningún humano había visto jamás. Lo que hay detrás de esa puerta aún se desconoce. Algunos dicen que no es nada. Otros creen que podría contener claves para el propósito original de la pirámide. Sea cual sea la verdad, estos pozos demuestran algo. Los constructores de la Gran Pirámide no solo estaban apilando rocas, estaban buscando las estrellas y es posible que supieran mucho más sobre el cielo de lo que nadie esperaba. En el corazón de la Gran Pirámide, sobre la llamada Cámara del Rey, se encuentra algo que ningún explorador esperaba y que nadie ha visto con sus propios ojos. En un avance asombroso, un equipo de científicos, utilizando tecnología de escaneo de muones, descubrió un vasto vacío inexplorado enterrado en las profundidades de la estructura de piedra. Es un espacio más grande que cualquier otra cámara de la pirámide y parece estar completamente aislado por todos lados. Este descubrimiento no se hizo con palas ni drones. Fue revelado por partículas cósmicas, mones subatómicos, que pasan inofensivamente a través de la piedra, lo que permitió a los investigadores ver dentro de la pirámide sin alterar un solo bloque. El proyecto, conocido como Scan Pyramids, confirmó la existencia de la cámara en múltiples escaneos, descartando errores de medición. Lo que encontraron fue una cavidad de al menos 30 metros de largo, ubicada directamente sobre la Cámara del Rey, donde descansa el sarcófago del faraón. ¿El propósito de este espacio oculto? Sigue siendo un misterio. Algunos piensan que es simplemente un vacío estructural que alivia la presión desde arriba, pero eso no coincide del todo con el tamaño o la simetría. Otros sugieren que podría ser un pasaje sin descubrir o incluso una habitación oculta llena de materiales antiguos, pergaminos u objetos enterrados por los constructores originales e intactos durante más de 4 milenios. Lo que es extraño es cuán silenciosa ha sido la respuesta oficial. A pesar de la atención mundial, no se ha lanzado ninguna expedición para explorar físicamente el espacio. No hay planes para una perforación, no hay sondas, solo silencio. Esto ha dado lugar a mucha especulación. Algunos susurran que la cámara ya ha sido explorada en secreto. Otros creen que contiene conocimiento considerado demasiado peligroso o disruptivo para compartirlo. Lo cierto es que esta cámara es real, existe, ha sido confirmada por la ciencia moderna y sin embargo permanece completamente fuera de nuestro alcance. Un misterio perfectamente preservado, encerrado en la estructura más icónica del mundo. Por ahora, es una habitación sellada dentro de un monumento sellado, a la espera de alguien lo suficientemente valiente o curioso como para abrirla.
Escondida en el Museo Egipcio de El Cairo, se encuentra una losa de piedra de la que casi nadie habla, pero que podría albergar una de las afirmaciones más polémicas de la egiptología. Conocida como la Estela del Inventario, este desgastado artefacto afirma con indiferencia que el faraón Keops no construyó la Esfinge, simplemente la restauró. Sinceramente, esa afirmación por sí sola lo pone todo en duda. Según la historia convencional, Keops gobernó durante el Imperio Antiguo de Egipto alrededor del año 2600 a.C., y se le atribuye la construcción de la Gran Pirámide. La Esfinge, que se cree que representa a su hijo o a su reinado, generalmente data del mismo periodo, pero la Estela del Inventario dice lo contrario. Describe la Esfinge y un templo cercano como ya antiguos en la época de Keops. Eso retrasaría el origen de la Esfinge miles de años a una época anterior a la escritura en Egipto. La estela no parece gran cosa. Es pequeña, está desportillada y muchos estudiosos la descartan como una falsificación posterior o una inscripción ceremonial. Pero incluso si fue tallada siglos después de Keops, podría haberse basado en tradiciones orales o escritas más antiguas que aún estaban vivas. Y eso es lo que la hace tan interesante. Es una contradicción silenciosa con la historia oficial, una que se esconde a simple vista. Y la idea de que la Esfinge es más antigua que las pirámides no se limita a este artefacto. Los estudios geológicos del cuerpo de la Esfinge muestran patrones de erosión más consistentes con la lluvia que con los vientos del desierto, lo que sugiere que pudo haber resistido una era mucho más húmeda, mucho antes de la historia registrada. Nadie está reescribiendo los libros de texto todavía, pero la Estela del Inventario permanece en el museo, detrás de un cristal, desafiando silenciosamente toda la cronología del antiguo Egipto. Ya sea una mala interpretación, una tradición olvidada o una verdad suprimida, abre una puerta a un pasado que puede ser más profundo y mucho más antiguo de lo que nos enseñan a creer. Bajo la meseta de Giza, no lejos de la Gran Esfinge, hay un lugar del que ni siquiera muchos visitantes de Egipto han oído hablar. Se llama el Pozo de Osiris, un profundo sistema de túneles verticales que desciende a la oscuridad total. Lo que yace en el fondo ha despertado una curiosidad inagotable. Una serie de cámaras subterráneas, una apilada bajo otra, que conducen a una última sala sumergida en el agua. La entrada hasta este pozo es discreta, casi oculta cerca de la calzada que conecta la Esfinge con la pirámide de Kefren. Desde la superficie parece poco más que un agujero en el suelo, pero al descender, como lo han hecho algunos investigadores y grupos de turistas, la estructura revela su verdadera escala. El pozo desciende más de 30 metros, con múltiples cámaras excavadas en la roca a diferentes profundidades. Unas escaleras de madera facilitan el descenso, pero definitivamente no es apto para cardíacos. El aire se enrarece. Las paredes se enfrían, y el silencio se siente antinatural. La cámara más baja, siempre parcialmente inundada, contiene un enorme sarcófago de granito y un foso circundante tallado con una precisión espeluznante. Nunca se han encontrado restos humanos en su interior, y nunca se ha dado una explicación clara sobre la verdadera función del espacio. Oficialmente, se describe como una tumba simbólica dedicada al dios Osiris, gobernante del inframundo. Pero esta interpretación solo añade más preguntas. ¿Por qué construir una estructura tan compleja bajo tierra, donde no podía verse ni visitarse fácilmente? La profundidad y la artesanía sugieren que no fue un lugar de enterramiento cualquiera. Fue planeado, diseñado. Algunos han especulado que sirvió como cámara de iniciación, lugar de transformación espiritual o incluso como bóveda oculta destinada a preservar algo importante a través de siglos de agitación en la superficie. Luego está la ubicación. El pozo se encuentra casi perfectamente alineado con otros elementos misteriosos alrededor de la Esfinge y las pirámides, lo que refuerza las teorías de que los monumentos de Giza formaban parte de un sistema unificado, algo más que simples tumbas. Ya fuera un templo, una trampa o un túnel hacia secretos que aún no hemos descubierto, el Pozo de Osiris sigue siendo uno de los enigmas más reales y extrañamente ignorados de la meseta. Es una de las teorías alternativas más extrañas y, sinceramente, más persistentes que existen. Pero cuanto más se la analiza, menos ridícula parece. ¿Y si la Gran Pirámide no fuera una tumba? ¿Y si fuera una máquina, más concretamente, una enorme bomba hidráulica diseñada para aprovechar la presión del agua? Esta teoría, que en su día se descartó por completo, ahora está despertando interés entre ingenieros e investigadores independientes. Se basa en una curiosa observación. La estructura interna de la pirámide, especialmente la gran galería, se asemeja a ciertos componentes mecánicos utilizados en dinámica de fluidos. Si a eso le sumamos la extraña construcción hermética de varias cámaras y la existencia de estrechos pozos que podrían haber formado parte de un sistema de presión, la pirámide empieza a parecerse menos a un cementerio y más a un motor. Una versión de la teoría sugiere que el agua del Nilo, o quizá de acuíferos naturales bajo la meseta, se canalizó hacia la pirámide.
A medida que la presión se acumulaba dentro de una serie de cámaras selladas, podría haber impulsado el agua hacia arriba a través del interior de la pirámide, posiblemente como parte de un antiguo sistema de irrigación, o mejor dicho, algo aún más complejo. El resultado, una máquina que pulsaba al ritmo de la Tierra, haciendo circular el agua a través de la piedra, quizás con fines rituales, energéticos o de conservación. Los defensores de la pirámide señalan misteriosas marcas de corrosión en las paredes de granito del interior, lo que sugiere una exposición pasada al agua. Otros destacan el supuesto vacío descubierto por el proyecto Scan Pyramids como posiblemente parte de este sistema. Una cámara de presión en lugar de una tumba oculta. Aún así, no es una teoría que la arqueología oficial esté dispuesta a respaldar. Sugerir que la Gran Pirámide no era solo una tumba, sino una máquina construida sobre principios que aún no comprendemos del todo, eso reescribiría gran parte de la historia aceptada. Y sin embargo, la evidencia arquitectónica, la precisión, el diseño sellado, la disposición, no la descartan. De ser cierto, esto significaría que lo que consideramos un símbolo de la muerte pudo haber sido algo completamente diferente. No un monumento a un rey muerto, sino un sistema vivo que una vez aprovechó el poder de la tierra misma. A la sombra de las pirámides más famosas de Egipto se encuentra un monumento en ruinas del que pocos han oído hablar. La pirámide negra de Dahshur. A diferencia de las líneas limpias y angulares de los monumentos de Giza, esta parece hundirse en el desierto, como si el tiempo mismo rechazara su existencia. Construida durante el Imperio Medio por el faraón Amenemhat III, la pirámide negra es uno de los primeros intentos de construir una verdadera pirámide enteramente con adobe y arcilla en lugar de piedra maciza. Y bueno, no salió bien. Desde el exterior, lo que queda es una masa irregular y hundida de escombros oscuros. Pero en su apogeo fue una estructura ambiciosa con un revestimiento de piedra caliza pulida y una intrincada red interior de pasillos y cámaras. También fue una de las pocas pirámides diseñadas para albergar tanto al faraón como a su reina. Una inusual pirámide de doble enterramiento, llena de simbolismo y una geometría cuidadosa. Y sin embargo comenzó a derrumbarse casi tan pronto como se terminó. Entonces, ¿por qué arriesgarse con un diseño tan inestable? Algunos creen que la pirámide negra fue un experimento, una audaz decisión que se alejaba de la construcción tradicional de pirámides que simplemente no se sostuvo. Otros sugieren que fue una construcción apresurada, sobre terreno blando e inestable, con materiales de mala calidad elegidos para reducir costos o terminar rápidamente. Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de su falla estructural, la pirámide negra aún incluía elaborados sistemas de defensa, cámaras trampa y pasadizos complejos, características que habrían sido inútiles en un edificio destinado a derrumbarse. ¿Por qué se tomarían los constructores tantas molestias por algo que no podía durar? Algunos teóricos afirman que el derrumbe no fue accidental, que la inestabilidad de la pirámide pudo haber ocultado cámaras más profundas que permanecen selladas hoy en día. De hecho, gran parte del sitio sigue estando prohibida al público, y aunque sobreviven fragmentos de la piedra angular, nadie sabe exactamente qué hay enterrado debajo. Incluso con su forma descompuesta y su cuerpo deteriorado, la pirámide negra sigue guardando secretos ocultos, en gran medida ignorados por los libros de texto y los folletos turísticos. Oculto entre Giza y Saqqara se encuentra uno de los sitios más restringidos y menos comprendidos de Egipto, la pirámide de Zaouiet El Arian. A diferencia de sus vecinas más famosas, esta no atrae turistas ni aparece en documentales porque está completamente sellada, enterrada en una zona militar. Sin acceso público, sin equipos de excavación. Solo un pozo críptico rodeado de rumores, especulaciones y, bueno, alambre de púas. Por lo poco que se sabe, la estructura se inició durante la tercera dinastía egipcia, posiblemente bajo el faraón Nebka, pero llamarla pirámide es una exageración. El único elemento visible es un enorme pozo rectangular tallado directamente en la roca. El pozo tiene más de 25 metros de profundidad, está perfectamente cortado y revestido de bloques de granito colocados con tanta precisión que parecen tallados a máquina. En el centro hay una enorme cuenca de granito pulido. Algunos dicen que se asemeja a un sarcófago, otros creen que tenía una función mucho más técnica, y aquí es donde se pone extraño. No hay inscripciones, no hay grabados, no hay cartuchos, nada que la relacione oficialmente con ningún faraón o entierro conocido. El fondo del pozo se inunda todo el año, ocultando lo que yace debajo. Algunos informes de los primeros exploradores afirmaron haber visto evidencia de cámaras o túneles adicionales, pero a nadie se le ha permitido acercarse lo suficiente en las últimas décadas para verificar nada. La zona está ahora bajo control militar total, supuestamente por seguridad nacional. Pero eso solo ha alimentado las teorías. Algunos creen que la pirámide nunca estuvo inacabada, que fue enterrada o abandonada deliberadamente por razones aún desconocidas. Otros especulan que formaba parte de una red secreta de estructuras con funciones avanzadas, como almacenamiento de energía, pasadizos subterráneos o tecnología predinástica perdida en el tiempo. Las imágenes satelitales del sitio muestran extrañas anomalías en el terreno circundante, posibles cimientos de otras estructuras, ahora perdidas bajo la arena y el secreto. Sin excavaciones en curso, sin cobertura de
de prensa y sin investigación formal, la pirámide de Zawiet el Aryan sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de Egipto. Un monumento olvidado, aislado de la historia. Algunos dicen que es solo otra construcción fallida. Otros creen que es una puerta cerrada a algo que nunca debimos encontrar. Eso es todo. Comparte tus teorías en los comentarios sobre cómo crees que se construyeron las pirámides. Para más información útil, mira otros videos.